Este viernes está convocado un referéndum en ese país que tiene 4.600.000 habitantes, en donde el 80% son católicos. Es uno de los países donde el catolicismo predomina. Hay que recordar que San Patricio, Saint Patrick, como dicen en inglés, fue un santo que empezó a predicar en Irlanda. La pregunta que se hace en el referéndum es la siguiente. Si se aprueba el referendo, la Constitución se reformaría y quedaría una frase así: el matrimonio puede ser contraído de acuerdo con la ley por dos personas sin distinción de sexo. Es decir, se aprobaría el matrimonio homosexual y de aprobarse, de dársele luz verde a esta iniciativa, Irlanda se convertiría en el primer país del mundo en donde se le da el sí a las bodas gay o a los matrimonios homosexuales por voto popular. De los 226 parlamentarios irlandeses, solamente 6 han dicho que van a votar en contra. La pregunta aquí es, ¿qué mensaje se le enviaría al mundo? Si se aprueba este referendo, si se aprueban los matrimonios homosexuales por voto popular en un país tan católico, y sobre todo de cara a que un paisano suyo, el Papa Francisco, que es argentino, pues ha en cierto modo sido un poco más comprensivo con los gays, con aquellas palabras que pronunció en un avión diciendo que quién es él para condenar a un homosexual. Sí, y de hecho el Papa Francisco tuvo un papel activo en la Argentina cuando la Argentina legalizó, el Congreso legalizó el matrimonio gay en su momento. Él fue una de las figuras como líder de la Iglesia Católica Argentina que participó del debate, aunque en ese momento estaba más a favor de la unión civil y no del matrimonio gay. El mensaje que va a dar Irlanda es claro. El mundo, o una gran parte del mundo, se está moviendo hacia la tolerancia, la aceptación del matrimonio gay. Cada vez más personas se ve en Estados Unidos, se ve en Europa, están a favor de algo que es bastante... es un derecho, ¿no? Es decir, que las personas del mismo sexo que se quieren tienen que tener la misma posibilidad, el mismo derecho que las personas de distintos sexos que también se quieren y que se quieren casar. También, digo, hay que matizarlo, ¿no? Hay una gran parte del mundo donde esto no ocurre, donde lamentablemente los homosexuales no solamente sus derechos no son reconocidos, sino que por su condición son perseguidos, son encarcelados. Digo, pasa en Rusia, pasa en África, pasa en Algeria, pasa en Bangladesh. En ese sentido yo veo que el mundo claramente se está moviendo en dos carriles distintos. Pasa también con otros temas, como por ejemplo la legalización de las drogas, donde ves que hay países que legalizan y hay países que extreman las medidas prohibicionistas. Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a esta noticia. Fundamentalmente yo estoy en contra de que un derecho fundamental del ser humano como es el matrimonio tenga que ser aprobado en referéndum. Porque ¿qué pasa si queremos que se apruebe en Alabama, por ejemplo, donde incluso los funcionarios públicos se han negado a aplicar este derecho, ¿no? O sea, yo creo que la libertad de expresión, la libertad de reunión, cualquiera de estos derechos fundamentales no pueden depender de la opinión de la masa, y mucho menos de un referéndum que es muy manipulable, como vimos también en California, donde los grupos extremistas de todas partes del país metieron todo el dinero del mundo en un referéndum en un estado fundamentalmente progresista como California, y perdió. Es muy manipulable. Yo creo que los homosexuales no pueden estar a expensas de esto. Sí, a la vez en países como en Estados Unidos, por ejemplo, el matrimonio gay no hubiera podido avanzar si no hubiera sido por el mecanismo del referendo, porque la clase política lamentablemente no evoluciona muchas veces a la par de la opinión pública, y fue el apoyo de la opinión pública lo que permitió crear presión o masa crítica, como se suele decir acá en Estados Unidos, con varios estados legalizando el matrimonio gay, y también con organizaciones civiles peleando en la justicia, ¿no? Coincido igual con lo que decís, pero muchas veces lamentablemente la clase política no está a la altura de las circunstancias, y el referendo es una manera, ¿no? Es cierto que son los últimos a menudo en aceptar lo que la población está peleando día a día, ¿no? Pero yo creo que el matrimonio de gays estos años, creo que hemos visto todos en los últimos años que ha tenido una tremenda evolución de aceptación en todo el mundo, pero llegará un momento en el que miraremos hacia atrás y lo veremos como los matrimonios interraciales, que nos parecerá de locos que un día fuese ilegal que un hombre blanco y una mujer negra no pudieran casarse, ¿no? Eso pasaba hasta hace pocos años en el estado de Virginia, aquí en Estados Unidos. A propósito del matrimonio gay, empezó a hacer
ser aprobado por Holanda en el año 2001, por Bélgica en el 2003, después España y Canadá en el 2005, posteriormente Sudáfrica en el 2006 y Noruega y Suecia en el 2009, Argentina, que lo mencionaba usted ahora, en el 2010 junto con Islandia y Portugal, Dinamarca en el 2012, al año siguiente vinieron Brasil y Francia, Uruguay y Nueva Zelanda, el año pasado el Reino Unido, Luxemburgo y Finlandia. Pero Mercedes, aquí en Estados Unidos está aprobado por 37 estados, más el Distrito de Columbia, un país que tiene 50 estados. Y llama la atención que ayer publicó la firma Gallup una encuesta en este país, el 60% de los consultados están de acuerdo con el matrimonio gay. Nunca antes había habido un porcentaje tan alto en Estados Unidos, y además está posiblemente la Corte Suprema de Justicia aborde el tema en los meses venideros. ¿Qué piensa usted de ese 60%? Yo creo que es el resultado de la evolución que ha habido en estos años, y sobre todo el resultado de que incluso el mismo gobierno federal, el presidente Obama, tuvo una postura muy valiente en un momento dado, muy cobarde durante la campaña electoral, todo hay que decirlo, cuando no se atrevió a apoyar algo en lo que realmente creía, pero tarde o temprano llegó a hacer lo correcto, y todos estos estados que lo han aprobado seguían sin dar a los homosexuales derechos fundamentales, como por ejemplo el que su pareja pudiera beneficiarse de derechos migratorios, ¿no? Esta gente se casaban, pero su consorte no podía ser residente de Estados Unidos legalmente a pesar de ello, porque a nivel federal no estaba reconocido. Entonces, a medida que esto se ha incorporado y se ha normalizado, la población, yo creo que ha ido entendiendo, incluso los más extremistas, que es algo normal, que no les afecta, que no cambia nada a su alrededor, y que incluso es positivo para la sociedad, ¿no? Porque creo que había gente muy extremista que pensaba que esto se iba a convertir en Sodoma y Gomorra si se permitía que los homosexuales se casaran. Bueno, pues se han casado y no pasa nada, seguimos siendo una sociedad incluso más civilizada que antes. Rafael Matas. Sí, creo, hay rincones por ahí de Estados Unidos donde siempre va a haber un alto rechazo al matrimonio gay. Los rincones más conservadores, como decía vos, Mercedes, recién, Alabama, algunos estados sureños, pero la sociedad norteamericana claramente, ya mayoritariamente, como lo refleja la encuesta de Gallup, cree que las personas homosexuales tienen que tener los mismos derechos adquiridos que las personas heterosexuales. Es tal cual como decías vos, ¿no? Creo que dentro de un par de años vamos a mirar para atrás y no vamos a poder creer que esto haya sido negado durante tanto tiempo, que haya sido reprimido, que los homosexuales no hayan podido disfrutar y vivir su sexualidad libremente como las personas heterosexuales. Si me permites una observación, creo que el caso de Irlanda no chirría tanto como podría parecer a priori, porque de hecho el catolicismo no ha sido la parte más renuente a aceptar este derecho. España, como mencionaste antes, fue el tercer país del mundo en aprobar los matrimonios entre homosexuales, y la gente me decía, pues España es un país muy católico, ¿cómo puede ser eso? Pues España fue el tercero, Irlanda lo va a aprobar por referéndum popular y el Papa ha estado a la cabeza. Son precisamente la parte protestante de los cristianos, ¿no? Los que han tenido más dificultades en aceptar esto, y el motivo por el que Obama no quiso reconocerlo durante la campaña electoral fue porque la población afroamericana, que era el 80% votaban por Obama, obviamente, tenía muchas dificultades en aceptar que su presidente pudiera... Recordemos, Bill Clinton firmó la ley de defensa del matrimonio, y ahora su mujer, Hillary Clinton, lanza la campaña con una pareja gay en el video de lanzamiento. Creo que una imagen más clara que esa, con dos. Exacto, y otra de hombres. Más claro que eso, imposible.